Hola, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente a todos ustedes, aquellos que nos siguen a través de las redes. Que la gracia y la paz de Dios repose en sus vidas y en sus hogares. En esta noche quiero traerles una breve reflexión en donde podamos realmente incurrir en conocer algo más de Dios. Sabe que Dios es un Dios de proyectos. Y justamente la reflexión de hoy tiene por título En el proyecto de Dios. Sabe que esos proyectos que Dios tiene, Él tiene proyectos para la humanidad, Él tiene proyectos para una nación, Él tiene proyectos para una familia, Él tiene proyectos para un individuo. Y usted puede ser parte de esos proyectos de Dios. Usted puede ser escogido por Dios para llevar adelante uno de los proyectos que Dios tiene en su mente permanentemente. Y quiero justamente hacer un repaso así mentalmente de cuántas personas que fueron parte de los proyectos de Dios. Sabe que no tiene que ser una persona especial, no tiene que tener determinadas virtudes o cosas muy extraordinarias para que Dios lo utilice como parte de sus proyectos. Lo que sí es importante es algo en común, que todas estas personas que brevemente vamos a mencionar tenían, y justamente lo primero es temor de Dios, es fe en Dios y confianza en Él, y disposición para que Dios utilice sus vidas. Si usted quiere ser parte de los proyectos de Dios, con esta reflexión usted puede ir dándose cuenta que también usted puede ser escogido para llevar adelante un proyecto, una misión que Dios tiene para su vida. Y quiero comenzar hablándoles de Noé. Noé, cuando Dios quiso justamente reformar toda esa humanidad que se había degradado tremendamente por el pecado, que se había degenerado hasta el extremo, como nos habla la palabra de Dios allí en el Génesis, Dios escogió a este hombre y a través de este hombre a su familia. Y fíjense que el proyecto de Dios fue renovar la humanidad por completo, y Dios llamó a una persona llamada Noé y su familia. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos habla de Noé? Que era una persona santa, una persona pía, temerosa de Dios. Y una persona que cuando Dios le da el recado, cuando Dios le habla de su proyecto, él confía en Dios, le cree a Dios y lleva adelante lo que Dios le pide que haga. Y esas son las únicas condiciones que Dios pide para que nosotros seamos parte de sus proyectos. Qué extraordinario que una persona escogida con su familia terminaron siendo parte de la renovación completa y total de la humanidad. También podemos citar a Abraham. Cuando Dios quiso escoger a una nación, quiso formar a un pueblo que le pertenezca, algo que sea propio, algo en donde Él pudiese ser el Dios de este pueblo y llevar adelante como un padre a su familia, así Dios con una nación que iba a formarse. Y Dios escogió a Abraham. Este hombre que también era un hombre recto, temeroso de Dios, y un hombre que demostró una fe tremenda, inalterable, extraordinaria, a tal punto que después de toda la concreción de lo que Dios hizo a través de su vida, él fue llamado el Padre de la fe. Y todos los que tenemos fe, dice, somos descendientes de Abraham. Abraham comienza el proyecto de Dios de formar una nueva nación. Fíjense qué cosa tan importante. Estamos hablando con uno, Dios renueva la humanidad por completo, en el otro Dios forma una nación. Y Dios utiliza personas
dispuestas, hay personas que le creen a Dios y que están dispuestas a llevar adelante ese proyecto que Dios les encomienda. Así fue como a partir de Abraham se crea la nación de Israel, el pueblo de Dios, el que Dios escogió para ser su Dios, su líder y llevar adelante un montón de cosas extraordinarias que podemos ver a lo largo de la Biblia. También tenemos a Moisés. Cuando Dios desea liberar a su pueblo de la esclavitud que por 430 años llevaba cautivos allí en Egipto, Dios elige a una persona que había sido formada en la cultura aún egipcia, pero ya con un propósito de Dios sobre su vida. Era parte de ese proyecto de Dios. Y él comenzó a entenderlo después. Sabe que aquí quiero hacer un breve paréntesis. Y parte del proyecto de Dios en la vida de Moisés tiene mucho que ver Jocabet, su madre. A veces hay personas que están más detrás de la escena, no están en la parte más pública, la parte en donde más se visualiza sus labores. Sin embargo, es tan importante su labor, aunque allí medio escondida. Sin embargo, la madre fue quien lo preparó, quien lo instruyó en las cosas espirituales, quien le transmitió la fe, quien crió a su hijo de pequeño para que éste nunca olvide que él era israelita. Y cuando llegó el momento, cuando Dios ya lo había preparado en todos los otros aspectos, allí entonces Moisés comienza a proyectar lo que Dios había programado para su vida. Tremendas cosas que Dios hace. Liberó a todo un pueblo sin derramar una gota de sangre, sin luchar. Cosas extraordinarias que Dios hace, pero a través de distintas personas. Tenemos en la palabra de Dios, y no lo leemos por falta de tiempo, pero usted lo puede leer y estudiar cada uno de los casos que allí menciona en Hebreos, el capítulo 11 y el capítulo 12, en donde nos habla de aquellos héroes de la fe que conquistaron cosas extraordinarias, fueron parte de un proyecto de Dios. Podemos mencionar también a Débora, una mujer, y esta mujer fue elegida por Dios y fue parte del proyecto también de una liberación de su pueblo y aún del peligro de exterminación del pueblo, porque el mandato estaba siendo exterminar a todo judío de la faz de la tierra. Sin embargo, allí intercede Débora y maravillosamente, desde luego, con la obra de Dios preciosa, ella lleva adelante este proyecto de Dios y no solo no es exterminado su pueblo, sino que es reconocido su pueblo. Toma fuerzas, toma poder, toma libertades dentro de un imperio asirio como el que ella estaba. Podemos mencionar también a Gedeón, un hombre que era un campesino, una persona que no tenía ninguna estrategia de guerra, que no sabía luchar, no sabía tener un arma en su mano, no era dúctil para estas cosas. Y con esto yo le estoy queriendo mostrar que usted, sin tener grandes habilidades, con ser temeroso de Dios, con creerle a Dios en el proyecto que Dios le da y tener la fe de mantener ese proyecto que Dios le está dando, usted puede ser un escogido para llevar adelante una misión. Él fue libertador de su pueblo. Siendo un simple campesino, él terminó siendo libertador de su pueblo. Lo mismo podemos mencionar a Jefté, otro juez extraordinario, que él había sido rechazado por su familia, echado de su familia. Él se tuvo que ir a vivir a cuevas, huyendo allí a la deriva. Así creció
joven Jefté, que luego cuando fue mayor lo fueron a buscar para que por favor pudiese él ser el líder, hacerse cargo, ser el conductor de una liberación de los amonitas que los estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Y nuevamente Jefté, sin tener ductilidades en cuanto a estrategia, ni habiendo sido formado en las milicias, ni mucho menos, él se convirtió en un gran libertador de su pueblo, porque él le creyó a Dios y fue parte del proyecto de Dios. Y podemos seguir mencionando a muchísimas personas, desde luego Sansón, que ya desde su nacimiento él fue encomendado para el proyecto de Dios. Y él también, con una dote especial que vino de parte de Dios, que en este caso fue su fuerza física, él pudo liberar, salvar de la opresión que era constante y asfixiante del pueblo de filisteo para con el pueblo de Israel. Gracias a su labor, él le creyó a Dios y fue parte del proyecto de Dios. Y podemos seguir mencionando a muchas personas, desde luego no podemos dejar de mencionar a David. David fue desde niño visto, elegido por Dios. Y sabe que uno dice, yo soy un niño, no tengo ciertas habilidades, me falta todavía crecer, madurar, entender las cosas. Sin embargo, en el corazón de David había temor de Dios y amor por Dios. Y él allí, como un simple pastorcito, aún rechazado por su familia, aún no tenido en cuenta por su propia familia, sus hermanos, sus padres, él allí en el medio de la montaña y cuidando de esas ovejitas, él podía cantar salmos a Dios, él podía hacer oraciones maravillosas que luego terminan enriqueciendo la vida cristiana de tantas personas hasta el día de hoy que seguimos utilizando. Pero él fue escogido desde muy jovencito para llevar adelante un proyecto de Dios. Él reemplazó a Saúl en el reinado y su descendencia fue la que reinó por siempre en Israel. Y además Dios le dio el privilegio de que su descendencia naciera nada menos que el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Y podemos seguir mencionando muchas personas extraordinarias. Desde luego, quiero mencionar a una mujer que, como antes dije, a veces están en ese anonimato en la que casi no figuran. Y esa mujer fue Ana. Porque tal vez usted dice, yo ya tengo una edad avanzada, o yo no tengo la fortaleza física de llevar adelante muchos proyectos de Dios. Sin embargo, Dios tiene proyectos de los más extraordinarios para todas las personas. No importa la edad, no importa el sexo, no importa su fortaleza, su conocimiento teológico. Lo que importa es un corazón deseoso de servir a Dios, que haya temor de Dios en su corazón y que esté dispuesto a ser parte de ese proyecto de Dios, creyéndole a Dios y poniendo la fe en práctica en todo el transcurso de ese proyecto. Ana, podemos decir que engendró en oración a su hijo. Más allá de que luego lo llevó en su vientre, pero primero lo engendró en oración. En oración engendró a ese hijo llamado Samuel, que va a cumplir las 3 funciones u oficios más importantes en la nación de Israel. No hubo otro que tuviera las 3 funciones que tuvo Samuel. Él fue profeta, él fue sacerdote y él fue juez. Y fue engendrado en oración por su madre. Mire cuántas cosas, usted que ya tiene una edad avanzada y que tal vez no se puede mover demasiado de un lugar o no tiene la fortaleza física de llevar proyectos
que necesiten de esa fortaleza delante, puede engendrar tantas cosas maravillosas a través de la oración. Así como Jocabed preparó el camino para Moisés, así también Ana engendró en oración a su hijo, que termina siendo lo que antes mencioné. También mencionar del Nuevo Testamento a Pablo. Pablo, un hombre que fue preparado dentro del mundo religioso, pero allí aprendió muchas cosas que le iban a servir a posterior. Y aunque él renegara de Jesucristo, aunque él era contrario, sin embargo, Dios venía trazando sus proyectos sobre su vida. Y cuando él tiene ese encuentro camino a Damasco con la presencia de Jesucristo, el Señor, él puede darse cuenta de quién es Jesús, que es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Y allí se convierte en un verdadero apóstol que abre el Evangelio fuera de los confines de Israel. Y él comienza a predicar en Asia, él comienza a predicar en África, él comienza a predicar en Europa. Él lleva el Evangelio extendiéndolo enormemente para que luego ese Evangelio siga corriendo y nos permitiese a nosotros llegar hasta el día de hoy. Y quiero terminar porque podemos seguir mencionando a muchas personas extraordinarias que fueron parte de los proyectos de Dios. A Timoteo, un jovencito también, que fue, como antes mencioné, engendrado espiritualmente por su abuela y su madre. Ese clamor, esa oración constante y permanente que su abuela y su madre tuvieron, hicieron que Timoteo estuviese dispuesto de muy jovencito a seguir los pasos de su maestro, que fue Pablo, que lo instruyó en el servicio a Dios y se convirtió en obispo, en pastor, siendo un jovencito. Dios puede con usted trazar sus proyectos. Dios quiere trazar sus proyectos a través de las personas. Y Él está buscando. Y como hablábamos en un mensaje reciente, Él dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por mí? Y allí sale el profeta Isaías diciendo: heme aquí, envíame a mí. Si usted quiere ser parte de los proyectos de Dios, solamente guarde temor de Dios en su corazón. Dispóngase en su vida para servirlo a Dios, en lo que Dios quiere y no en lo que usted quiera, en los proyectos que Dios quiera y no en lo que usted se traza. Y a través de eso, créale a Dios, crea en lo que Dios le está diciendo y mantenga la fe inquebrantable durante la labor de ese proyecto, y verá proezas y cosas extraordinarias que Dios puede hacer con usted, conmigo y con cada uno, personas simples, comunes, que simplemente se dispongan a ser parte del proyecto de Dios. Si usted quiere serlo, Dios lo va a estar llamando. Gracias. Dios le bendiga. Necesito un toque de ti. Yo necesito un toque de ti. Que tu Espíritu Santo me llene, Señor, necesito
necesito, así es Dios, un toque de, te necesitamos Dios, yo necesito un toque de ti, que tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu Santo me llene, Señor, necesito un toque de ti. Necesito, así es, un toque de ti. Yo necesito un toque de ti, que tu Espíritu Santo me llene, Señor, necesito un toque de ti, que tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo me llene, Señor, necesito un toque de ti. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón. Una vez más le decimos, Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Rey, Señor, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón y te pide, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí, manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate.